Acérquense, bellacos, que vamos a ver el pasquín. Vamos a ver un mediometraje, no es cortometraje, dura 30 minutos, es mediometraje, que está inspirado en historias coloniales, en leyendas coloniales mexicanas. En el caso particular de esta película, está inspirada en la leyenda de Don Juan Manuel, que es del siglo XVII, del centro histórico de la Ciudad de México. De hecho, la casa de Don Juan Manuel todavía existe, está en la calle de República de Uruguay, como los cuentos de tradiciones y leyendas de la colonia, que se editaban en México en los años finales de los 60 y la década de los 70. Inspirado en esto, en la cuestión gráfica y la cuestión visual, pensamos hacer nosotros una adaptación, y también por cuestiones de presupuesto, hacer una adaptación de estas leyendas a la época actual. Y dio origen con un vendedor de billetes de lotería del centro histórico de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver la película y cuando termine, les platicamos un poquitín y todas las preguntas, comentarios, jitomatazos que nos quieran echar, todo se vale. Muchas gracias. La película surgió como un experimento originalmente. Éramos 4 personas que queríamos trabajar en equipo, nunca lo habíamos hecho antes, y me di a la tarea de escribir una breve historia. Incluso lo íbamos a hacer como una película casera, en un formato de video familiar, porque queríamos trabajar como equipo y ver si esto resultaba para otras ideas, según nosotros, o bueno, según yo, más serias que teníamos. Y se fue transformando en algo cada vez más interesante, y mi hermano, que fue el productor ejecutivo de esto, decidió hacer un esfuerzo por realizar la película en 16 milímetros. Y bueno, ahora este es el resultado. Pero es una producción de muy bajo costo, sin pretensión alguna, era simplemente un experimento. Yo conozco a Toño Monroy desde hace muchos años, él trabaja con nosotros haciendo locuciones, y cuando me imaginé al personaje, después de leer este cuento de Don Juan Manuel, que nosotros queríamos hacer de manera mucho más seria y de época, con vestuario, efectos especiales y todo esto, no pudimos reunir el presupuesto, los recursos para hacerla. Entonces, una mañana, me acuerdo, creo que 3 de enero, todavía todo estaba, el sol es muy extraño en estos primeros días del año, hacía frío y todo estaba, una higuera que hay ahí en nuestra oficina estaba toda pelón, y me senté frente a la computadora sin absolutamente la menor idea de qué iba a hacer, y me acordé, por alguna extraña razón, de Toño, que le tenía que hablar porque teníamos que tomar un café. De pronto dije, bueno, quizá el personaje de Toño pueda encajar en esta idea. Entonces, poco a poco y frase a frase empezó a salir la historia. La primera imagen que me vino a la cabeza fue este personaje muy inocente, extraño, un poco loco, corriendo en la paranoia total en las calles del centro histórico, y que llegaba a una tienda de revistas, y de pronto en mi imaginación cayó la cara de Toño Monroy. Entonces, no porque esté loco ni mucho menos, aunque le queda un poquito de eso, pero fue una fuente de inspiración para la creación del personaje. En 4 días terminé el guión y se lo di a Toño para que lo leyera, y le gustó. Entonces empezamos a darle un poquito más de forma, empezamos a ver los requerimientos técnicos y físicos, locaciones y todo eso, y por algunos problemas que habíamos tenido originalmente en la selección de los actores, se
se fue postergando la filmación, me parece que un par de meses. Finalmente, Toño me sugirió que después de considerar a 3 o 4 personajes para la parte para interpretar al judicial o al demonio, como lo quieran ver, que es lo mismo, pero no es igual. Toño finalmente nos sugirió a Julio Bracho, quien no pudo estar aquí hoy porque está de viaje, y se empezaron a caer las piezas del rompecabezas de una manera extraña, pero finalmente fueron exactamente las personas que se necesitaban para hacer este cortometraje. Y la filmación se hizo en 6 días, bueno, 7 considerando las horas extra. Y contrario a todo contrario a lo normal de una filmación, donde hay mucho caos, muchos problemas, siempre, bueno, incluso pleitos entre el equipo, entre actores, personal de producción. No, acá todo fue todo cordial, todo fue alegre, fue una historia que, como fuimos, aparte del experimento, era tratar de filmar más o menos en orden. O sea que el final fue el último día, fue la última noche. Dentro del personal, del staff de producción que no conocían el guión, empezaron a crear finales, que si va a pasar esto, que si va a pasar lo otro, que si Juancho se va a tirar del 10º piso de un edificio, que si va a matar, que si cómo va a concretar finalmente el pacto con el diablo. Entonces se hizo una dinámica de trabajo muy interesante. Cuando terminamos la filmación, todos quedamos muy a gusto y ojalá que en un futuro tengamos posibilidad de volver a integrar ese mismo equipo de trabajo, porque la parte muy importante de trabajar en equipo es la dinámica que se crea entre todos y el compromiso y sobre todo el reto entre unos y otros. Por ejemplo, Toño Monroy y Julio Bracho hicieron una mancuerna extraordinaria, porque tanto en los ensayos como en la filmación, muy independientemente de lo que se les pedía que hicieran, ellos se retaban y ellos mismos se echaban sus toritos para ver cuál era la reacción. Y eso resultó en unas escenas muy interesantes que no estaban planeadas. Hay cosas improvisadas. Los actores, siempre tuvieron la total libertad de decir los diálogos, los parlamentos, en sus palabras. El guión era una guía, nada más. Sí tenían que respetar el significado, el fondo y lo que tenían que decir, pero con sus palabras. E incluso Toño fue quien desarrolló el lenguaje de este personaje, que de un lenguaje de barrio empezó a tomar tintes del lenguaje de lo que él leía en el cuento. Entonces, a lo mejor Toño nos puede hablar un poquito de este personaje, de cómo lo fue creando, cómo lo concibió. Bueno, quiero agradecer a Editorial Yusi, la hemos invitado. Esto, seguramente ustedes dirán, bueno, un corto que tiene que hacer una feria de lectura. Todo el trabajo parte de un material de lectura, como ustedes podrán ver. Y además, pues, fue un material de lectura que en diferentes épocas, porque Pepe es mucho menor que yo, pero todos lo tuvimos. A mí particularmente, contra la voluntad de mi padre, que era enemigo de que yo anduviera leyendo cuentitos o pasquines, como les decía, chamacos. Eso me ayudó a tener fluidez en la lectura, y eso me fue llevando a leer otras cosas. Entonces fue muy rico retomar mi origen como lector en este tipo de lecturas, que ya me llevó a otras cosas. Y propiamente, y hablando del trabajo del corto,
vamos, como Pepe dijo, tuvimos total libertad. Eso pues ayudó a que intentáramos que fueran los diálogos más frescos, sin ser demasiado tiesos. Y el resultado a mí me dejó muy complacido. Entonces, bueno, llegamos al momento especial de las reclamaciones, ya más o menos dimos nuestra exposición de motivos y resultados. Entonces, si alguien quiere reclamar algo, opinar algo, estamos a sus órdenes. Sí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Felicidades a ambos, antes que nada. Y la pregunta es para Toño Monroy. Me gustaría mucho más preguntas, ¿no? Me gustaría que nos relataras la diferencia que hay entre ser un actor del cine nacional, a los que hemos seguido tu carrera, el haber actuado junto a personajes internacionales como Johnny Depp, y tu participación en un cortometraje. ¿Qué diferencia hay entre trabajar en el cine nacional con respecto a un cortometraje? Bueno, la única diferencia es que aquí no tenemos un camper para cada uno, que los sueldos no son tan malos como en una producción extranjera, pero tengo que decir que el esfuerzo de la producción fue más que loable, porque estuvimos bien tratados, a diferencia de otros cortos, los que nos invitan y que hay que dar el esfuerzo, hay que dar el trabajo sin recompensa a cambio, cosa que también hago con mucho gusto. Pero además sí es digno de mencionar que jugaron su dinero en un trabajo que no tiene una distribución comercial, que ellos sabían que no iba a ser correspondido en la taquilla, porque el cortometraje o el mediometraje, pues, vamos, no garantizan que una sala les abra las puertas, les dé una exhibición comercial. Sin embargo, el corto, no sé, todavía no sabemos si a ustedes les dejó algo, pero ha tenido una audiencia a la que le ha gustado. El corto ganó un premio en Argentina. Entonces, bueno, cuando menos a mí estas son el tipo de cosas que me pagan, que me hacen enamorarme de mi carrera, y yo estoy con el mismo punch, con la misma disposición junto a un actor mexicano que una estrella internacional, y tan valioso es el trabajo de mi director mexicano como el de directores como Jean Kuhnen o Ted Den. Entonces, en ese sentido, no hay ninguna diferencia. Yo me sentí cobijado, dirigido, protegido por la dirección. Y bueno, el trabajo ahí es mi responsabilidad. Creo que la responsabilidad del director y de la producción estuvo cubierta en todo lo que se necesitaba, y bueno, yo no tenía más que dar lo mejor de mí, ¿no? Hacerlo bien. Entonces, no hay ninguna diferencia. Bueno, hola, yo llegué un poco tarde, entonces ya no vi todo el corto, pero quiero felicitar tu actuación, es genial. Y otra cosa que Pepe ha dicho que pues el corto no tiene pretensiones, ¿no? Sin embargo, lo que vi más o menos de la mitad para acá envuelve muchas situaciones sociales, psicológicas, emocionales, y entonces me parece que esa película, ese corto, a lo mejor tú no lo hiciste con ninguna pretensión, pero al que está viendo sí lo deja así como con bastantes cosas para pensar, ¿no? Y sobre todo por la actuación, sí, yo también creo que se vio muy bien la mancuerna que hicieron pues el pobre y el diablo, ¿no? Y aparte me encantó, bueno, yo trabajo ese tema del diablo y me encantó el manejo que hiciste del personaje, ¿no? Entonces, nada más, muchísimas felicidades y pues
sigan haciendo estas cosas, ¿no? Que la verdad, desgraciadamente, pues no se le da como el valor que tienen, ¿no? Siempre estamos pensando en las películas hollywoodenses que, pues la verdad, ya son bastante malas, ¿no? Entonces, felicidades. Gracias. Muchas gracias. Sí, en cuanto a las intenciones, normalmente, bueno, la gente que hace cine siempre pretende llegar a la cúspide, siempre pretende, o bueno, llegar a Hollywood, pretende ganar dinero, pretende vivir de eso y pretende crear una nueva línea, una nueva tendencia en el cine. Entonces, esta no era nuestra idea, ¿no? Nosotros queríamos trabajar, además nos divertimos muchísimo. Un detalle que sí tiene es la parte experimental, era tratar de hacer una historia que con muy pocos elementos o muy pocas, ¿cómo se dice?, evidencias, llevara a ese final. Realmente durante la historia no hay nada que pueda indicar más adelante que el judicial, bueno, que el diablo es el judicial. Entonces es un juego, es un poquito la visión de este personaje que alucina y que se mete en una historia que tiene que ver con el diablo. Y al final, bueno, pues quién sabe si existe el diablo o no. Como muchos dicen, ya el cielo y el infierno están aquí en la tierra. Entonces, pues bueno, ese puede ser el diablo de verdad, el diablo que nos puede hacer mal, el que nos puede perjudicar en alguna manera, ¿no? Entonces, eso era parte de este experimento de la película. Y bueno, no sé, yo en lo personal quedé satisfecho, porque además yo tengo mucha información, porque me salió de acá, cosas que no están en el guión y todo, y espero que haya quedado más o menos claro esta vuelta de tuerca, este giro en la historia, ¿no? De algo que empieza por un lado así medio fantasmal y medio espiritual, a algo muy cotidiano, muy citadino, bueno, muy mundano, porque esto pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien más? Gracias. Yo quiero felicitarlos, a mí me divirtió mucho. Y influyó también el que estaba aquí pegadito, ¿no? Entonces sentía como que lo estaba ahí de metiche, ¿no? Como si me estuviera asomando realmente. Y me divirtió mucho. Y yo creo que lo que acabas de decir, no tirarle tan alto, fue lo que hace que uno disfrute. Supongo que ustedes se divirtieron mucho haciéndola, así como yo me divertí ahorita disfrutándola. Felicidades. Gracias. Sí, bueno, por mi parte, yo me divertí como loco y pues eso de alguna manera yo creo que tiene un poco que ver con que quien lo ve y logra disfrutar, logra divertirse con él, se vuelve un cómplice para nosotros, ¿no? Esta es una de las pocas veces que tenemos el contacto directo entre el espectador y el emisor. Entonces, para mí es muy rico y bueno, pues yo espero que al menos no hayan considerado una pérdida de tiempo el ver el Pasquín, que algo les haya quedado, así como muchos parecidos al vendedor leen una revista y a partir de ahí se crean una vida. Afortunadamente hay muchas personas que hacen grandes cosas en la vida y posteriormente escriben una obra, ¿no? Y de eso tenemos bastante aquí. Entonces, bueno, de esta manera, esta es la Liga del Pasquín con los libros. Gracias. No sé si alguien quiera decir algo más. Esperamos que lo hayan disfrutado. Y nuevamente les agradezco a ustedes, a Pepe, a la producción. Esto fue un disfrute para mí de principio a fin. Sí, gracias. Bueno, pues a mí me gustaría agregar algo a nombre de Editorial Yus. Hemos estado haciendo este ciclo de charlas con el libro que cambió mi vida y hemos tenido a varias personas participando. Y bueno, así como Editorial Yus es una de las poquititas editoriales
que quedan 100% mexicanas. En algunas charlas anteriores habíamos hablado también pues, de apoyar a los escritores mexicanos y leer su obra. Y yo creo que en este caso también tenemos que apoyar el cine mexicano, a los actores mexicanos, a los directores mexicanos que están con todo este esfuerzo y estas ganas de hacer las cosas. Y yo creo que esta es una muy buena oportunidad para hacerlo. Y bueno, el mensaje para todos es que apoyemos tanto la lectura mexicana como los escritores mexicanos, como a los actores mexicanos, como a los directores mexicanos. Los cortometrajes que todavía no tenemos mucho la cultura de desarrollarlo, promoverlo y hacerlo. Y bueno, que si ustedes se divierten haciéndolo, qué mejor que sea así y que la gente lo disfrute. Pero yo quiero felicitarlos a nombre de la editorial y decirles que el esfuerzo que están haciendo es muy grande y que ojalá y lo continúen haciendo. Muchas gracias por estar con nosotros, Pepe, Toño, felicidades, de veras. Un fuerte aplauso de parte de todos.